Los fenotipos son plásticos, son variables, pueden variar y varían. De hecho, no hay ningún organismo que no varíe en el tiempo. El fenotipo de cualquier organismo, de cualquier individuo, de cualquier especie, va a variar en el tiempo. Y esa variación va a tener que ver con, por un lado, los programas de desarrollo propios de esa especie, y por otro lado con el ambiente que se va a modificar. Ustedes van a ver, incluso cuando vean en micro, el caso del operón lac, por ejemplo, todos los individuos de todas las especies entonces van a variar en función de ciertas variables ambientales que puedan estar ocurriendo y que de hecho van a ocurrir a lo largo de su vida. Ningún organismo vive en un ambiente constante de manera permanente. No existe algo absolutamente constante. Siempre va a haber mínimas diferencias de temperatura, de humedad, de pH, de niveles de oxígeno, de niveles de luz, etcétera, ¿sí? Incluso el resto de los organismos que rodean a un determinado individuo, sean de su especie o de otras especies, también van a producir como consecuencia, digamos, indirecta, una serie de metabolitos, feromonas, señales químicas, olores, modificaciones en la temperatura. No es lo mismo para mí estar rodeada de plantas que si estuviera rodeada de personas o de animales, etcétera, ¿sí? Nadie, ningún organismo vive no existe un ambiente absolutamente constante. Entonces, puede ser más homogéneo o más heterogéneo, pero siempre va a haber cambios. Y entonces todos los individuos de cualquier especie, todos los organismos, van a estar modificando en mayor o menor cantidad sus respuestas a ese ambiente. Podemos tener algunas variaciones que sean morfológicas y que por lo tanto van a ser más difíciles de modificar o de revertir a mediano y largo plazo, y algunas variaciones que son fisiológicas que en general son mucho más fáciles de revertir y son muchísimo más dinámicas en todos los individuos. Ejemplo típico, ustedes se habrán cansado de escuchar que cuando los futbolistas se van a jugar a, no sé, Bolivia, todos los periodistas deportivos empiezan a hablar de que, que se tienen que adaptar a la altura, y que la altura, y que tienen que ir una semana antes, y que bla, bla, bla. Bueno, no sirve de mucho que vayan una semana antes, en realidad deberían ir como 20 días o un mes antes, como para que realmente alcancen a modificar la producción de glóbulos rojos y alcancen a modificar la composición de su sangre para hacer más eficiente la captación de oxígeno. Sí, una semana antes la verdad es que no sirve para nada. Pero bueno, al haber distinta altitud hay distintos niveles de oxígeno, y nosotros tenemos en nuestra fisiología y en la información genética que traemos la capacidad de modificar la composición de nuestra sangre para hacer más eficiente la captación de oxígeno en situaciones de hipoxia y en situaciones en las que los niveles de oxígeno son mayores. No es necesario que produzcamos la misma cantidad de glóbulos rojos y de moléculas de hemoglobina para poder estar captando el oxígeno del ambiente. Entonces, se va a modificar nuestra fisiología y eso es muy dinámico. Nosotros podemos tardar un mes, ¿sí?, en modificar esa composición de la sangre, pero si vamos a Bolivia y estamos un mes de Bolivia y nos vamos de mochileros y andamos pasando por Bolivia, por Perú, aprovechamos a recorrer todo un poco esa zona, cuando volvamos al poco tiempo nuestra sangre va a volver a tener la misma composición química que tenemos durante todo el año cuando estamos acá sentados estudiando, trabajando y aburriéndonos escuchando a la profe de biología.